Si te consideras un jugador de ajedrez con un perfil más agresivo que busca posiciones de ataque, entonces no puedes perderte este vídeo. En un vídeo anterior repasé las ideas principales y los planes de mi repertorio enigmático, tanto con piezas blancas como con negras. Ahora quiero enseñarte 3 planes de ataque que en mi opinión hacen que la italiana enigmática del gran maestro Tomás Sosa sea tan atractiva y efectiva para aquellos que buscan jugar a ganar. En la descripción del vídeo te he dejado acceso totalmente gratis a unas clases de prueba por si te animas a probarla una vez termines el vídeo. ¡Vamos a verlos! Para jugar la italiana enigmática, comenzamos ocupando el centro con E4. Tras E5, caballo F3 y caballo C6, la jugada que inicia esta apertura se trata de alfil C4, situándolo en la diagonal más activa de la posición, desde donde controla casillas muy importantes y que pone ojitos ya sobre el peón débil enemigo. Aquí las negras disponen de 2 opciones principales. La primera es caballo F6, planteando un ataque rápido sobre nuestro peón central. Y la segunda es alfil C5, donde las negras hacen lo propio para activar su alfil en la diagonal que pasa por el centro. Las buenas noticias es que ante cualquiera de estas 2 jugadas vamos a continuar siempre de la misma manera, con la jugada D3, y en la mayoría de las ocasiones vamos a conseguir llegar a nuestra posición deseada. Caballo F6 por parte de las negras y ahora llega una jugada importante. Caballo B D2. Hago un inciso y es que quiero que aprendáis un tema estratégico importante en esta posición. Hasta que las negras no realicen la jugada D6, nosotros no vamos a continuar con C3. Y diréis, ¿por qué? El motivo es que si jugamos rápidamente C3, las negras pueden crear rápidamente la ruptura D5 y tras los cambios, fijaos que ahora nuestro peón situado en D3 ha quedado potencialmente débil y puede ser rápidamente atacado por piezas negras. Así que esto es algo que queremos evitar. Caballo BD2, enroque corto y otra jugada importante, H3. Una jugada que siempre es útil y tiene principalmente 2 ideas. La primera de ellas es restringir la actividad de las piezas enemigas sobre la casilla G4. Por ejemplo, saltos como caballo G4 o D6 y alfil G4 son planes típicos en esta posición con negras. Así que con H3 evitamos todos esos planes de una. D6 por parte de las negras y ahora sí es el momento de jugar C3. Si las negras quieren continuar con D5 ahora, habrían perdido un tiempo y además la utilidad de jugar con C3 es habilitar la casilla C2 a nuestro alfil, porque uno de los planes típicos con negras es tratar de eliminar nuestra pieza más activa, que se trata del alfil situado en C4, ¿verdad? Por ello, una jugada como caballo A5 ahora sería un intento muy pobre debido a que nuestro alfil puede esconderse en la casilla C2. De otro modo, si hubiésemos continuado con enroque, en lugar de con C3, caballo A5 sí que llegaría en buenas condiciones. Antes, esta retirada de caballo no se podía realizar, porque el peón de E5 quedaba desprotegido, pero después de D6, ahora las negras conseguirían eliminar nuestra pieza más activa. Por lo tanto, jugada importante, C3. Aquí las negras disponen de varias opciones. Uno de nuestros planes con C3 es lanzar una avalancha de peones en el flanco de dama, con la jugada B4 y A4. Por ello, las negras aquí tienen 2 opciones principales, que son A6 o bien A5. Pero también pueden continuar con la jugada H6. Y esto no quiere decir que se trate de una mala jugada. Permitir la expansión en el flanco de dama no resulta tan perjudicial para las negras, ya que luego podrían contrarrestarla con jugadas como A5, por ejemplo, y llegaríamos a una posición de este estilo, donde las negras maniobran con su caballo hacia el flanco de rey y ahora su alfil está muy seguro en la casilla B6, ¿verdad? Hemos conseguido algo de espacio en el flanco de dama, pero como os digo, las negras tienen muy buen contrajuego, tanto en el flanco de rey como con posibles planes de ruptura en el centro con C6 y D5. Es por ello que ante la jugada H6, nosotros vamos a continuar aquí con una idea muy enigmática que propone el gran maestro Tomás Sosa y que inicia uno de los planes de ataque de la italiana que os quiero enseñar en este vídeo. Se trata de la jugada G4, una jugada fortísima que pone ya en serios aprietos a las negras. Hay que decir que los módulos de análisis
consideran que la posición está equilibrada, pero desde el punto de vista práctico, no me gustaría tener aquí las piezas negras, de verdad, jaquetones. Tras H6, se ha creado un punto de contacto en el enroque de las negras y la idea es aprovecharlo con G4 y G5. Fijaos, D5 por parte de las negras con muy buen concepto, ya que ante un ataque lateral generalmente vamos a tratar de reaccionar en el centro. Alfil B3, D por E4, D por E4 y Dama E7. Una jugada que también suele ser útil para dar paso a la torre hacia la columna abierta o bien continuar con alfil E6. Nosotros aquí vamos a seguir con torre G1, situando la torre en la columna potencialmente semiabierta, ya que tras la ruptura G5 habríamos conseguido activar la torre. Fijaos, A5 por parte del negro y G5. H por G5, caballo por G5. Y en esta posición, jaquetones, como os decía antes, aunque los módulos de análisis nos dan una gran ventaja para las blancas, en la práctica resulta muy difícil defenderse aquí con negras. De hecho, no existen apenas partidas y por lo tanto vamos a conseguir sorprender a nuestros rivales. Uno de los planes típicos con blancas es continuar incorporando la dama al ataque, vía F3, G3 y H4. Vamos a ver algunas opciones lógicas que tienen aquí las negras, que podría ser, por ejemplo, alfil E6, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta jugada? Las negras comprometen su estructura de peones en el flanco de rey, que ahora queda muy débil, y un plan sencillo sería continuar con dama E2 para dama C4 y poner presión sobre ese peón situado en E6, o bien jugar simplemente con caballo de F3 llevando una pieza más al flanco de rey y continuar mejorando nuestras piezas con dama B3 o bien dama E2. Es por ello que aquí quizá la jugada más humana sea dar otra vía de desarrollo al alfil, con una jugada como B6. Nosotros vamos a continuar con nuestro plan de ataque con dama F3 y tras alfil E6 y dama G3, cuidado porque ya estamos planteando un truquito enigmático en la posición. Una jugada como torre A D8 perdería de manera inmediata por la fortísima táctica que existe con caballo por F7. Y diréis, pero bueno, rey, ¿qué estás diciendo? Si siempre nos has dicho que no es bueno entregar dos piezas menores por una torre en la fase de medio juego. Ya, jaquetones, pero es que aquí no estamos entregando dos piezas. Torre por F7 no funcionaría por dama por G7, jaque mate. Y como os digo, ya estamos en una posición prácticamente ganada, creando un ataque sobre la torre situada en D8, que llega además en muy buenas condiciones gracias al ataque a la descubierta. Por ello, el rey ahora está muy vulnerable y tenemos una posición prácticamente ganada. Las negras también podrían intentar otra jugada, que es una que sugiere el módulo de análisis. Se trata caballo H5, creando un ataque directo sobre nuestra dama. Nosotros simplemente continuaríamos mejorándola con dama H4 y tras G6 llevamos una pieza más al ataque, con caballo de F3. Además, abrimos la diagonal a nuestro alfil de casillas negras. Y como veis, prácticamente todas nuestras piezas, a excepción del rey y la torre de A1, están apuntando al enroque enemigo. Esto sin ninguna duda son muy buenas noticias, y con tantas piezas en el ataque existen muchas oportunidades tácticas. Fijaos, vamos a ver qué ocurriría si las negras realizasen una jugada como por ejemplo rey G7. Esto es un error grave que podemos castigar de manera brillante. Os dejo unos segundos por si queréis parar el vídeo y tratar de adivinar la combinación ganadora. La jugada más fuerte de la posición se trata del sacrificio de dama en H5, una jugada brillante, jaquetones, que prácticamente obliga a las negras a capturar la dama, y tras caballo por F7 dejamos al negro en una posición prácticamente perdida. Rey F6 no sería posible por alfil G5 y conseguiríamos recuperar la dama con ataque a la descubierta, y rey H7 tampoco llega en buenas condiciones por caballo F G5. Ahora las negras pueden continuar tanto con rey G6 como con rey G7. El problema es que después de una jugada como rey G6 vamos a conseguir el mismo resultado que en G8.
con la jugada fortísima caballo E6 jaque, las negras se ven obligadas a capturar el caballo, ya que rey H7 no es posible por torre G7 jaque mate, y tras la captura, fijaos qué jugada tan bonita ahora. Caballo por C7 jaque, restringiendo a la vez la posible casilla de huida hacia E8. Y en este momento las negras ya están completamente perdidas. Una jugada como rey F6 no sería suficiente por alfil G5 y tras las únicas retiradas hacia G7 o G6 vamos a continuar capturando la dama en buenísimas condiciones y, como os digo, quedando ya en una posición completamente ganada. Esta sería una idea ante una jugada como rey G7, pero es que si las negras continúan con una jugada más natural quizá, como torre a D8, el efecto sería exactamente el mismo. El fortísimo sacrificio en F7 también llegaría en buenísimas condiciones y quedaríamos ya en una posición completamente ganada. Si las negras continúan capturando el caballo con torre por F7, simplemente tras dama por H5, las negras no pueden capturar porque el peón está clavado y por lo tanto la posición se desmorona por completo. Y si las negras tratan de reducir los riesgos con la jugada dama por H4, cambiando damas, tras caballo por H4, sencillamente quedamos en una posición ganada. Y una secuencia forzada podría ser la siguiente: torre por F7, torre por G6 jaque, rey F8, alfil H6, rey E8, alfil por F7, rey por F7 y torre por C6. No solo hemos recuperado la pieza sacrificada, sino que además hemos quedado con una ventaja de material. Tenemos una calidad de más en la posición y 2 peones de ventaja. Así que en esta posición deberíamos de ganar sin ningún tipo de problema. Pues este es uno de los primeros planes de ataque que os quería enseñar en la italiana. De hecho es mi favorito, jaquetones, ya que, como os digo, existen muy pocas partidas y la jugada H6 es empleada hasta por grandes maestros. Por tanto, podéis ponerles en aprietos desde la jugada... Estamos, jaquetones, en la jugada número 7. Desde la jugada 8 ya podemos poner mucha presión a nuestros rivales y sorprenderlos desde el inicio. Bien, vamos a por el segundo plan de ataque, donde en esta posición, como bien recordaréis, nosotros vamos a continuar con caballo B D2. No realizaremos C3 hasta que las negras no hayan jugado D6. Así que caballo B D2, enroque corto y H3. Jugada profiláctica para evitar que las piezas enemigas se sitúen en la casilla de nuestro territorio y además plantear el posible ataque rápido que habíamos visto antes ante H6 G4. Bien, D6 por parte de las negras y C3. Aquí las negras también pueden optar por A5, ya que uno de los planes típicos con blancas tras C3 es continuar con una rápida expansión en el flanco de dama, como veíamos antes. Así que A5 es una manera muy habitual de continuar. También lo es A6. Pero A5 evita directamente B4, así que evita que las blancas ganen espacio en el flanco de dama. Nosotros ahora sí vamos a continuar con enroque corto. A pesar de que los planes con G4 son posibles, ahora no llegan en tan buenas condiciones debido a que no contamos con el punto de contacto en G5, que se generaba tras el avance H6. H6, ahora sí, por parte de nuestro rival, y nosotros vamos a continuar con la jugada de mejora torre E1. Una de las ideas con torre E1 es habilitar la casilla F1 para nuestro caballo, que generalmente se situará en G3 y apoyará el ataque en el flanco de rey. Fijaos, alfil E6, alfil B5, no queremos cambiar nuestra pieza más activa de la posición, y dama B8. Esta es una idea muy interesante que popularizó el gran maestro chino y actual campeón del mundo Ding Liren, donde la idea es poner mucha presión a través de la gran diagonal con dama A7. De esta manera, las negras no solo presionan el punto débil, sino que además también habilitan las casillas D8 y E8 para las torres y preparar la ruptura D5. Nosotros vamos a continuar con caballo H4, una jugada muy interesante que tiene como idea aprovechar la casilla F5. Además, ahora que la dama se ha alejado de la defensa, podemos poner mucha presión en el enroque. Fijaos, dama A7,
dama F3, apoyando el salto de caballo hacia F5 y protegiéndonos de la amenaza alfil por F2. A4 por parte de las negras es una manera muy normal de continuar, y caballo F5. Hay que decir que aquí las negras tienen diferentes opciones. Vamos a ver una ahora para que entendáis bien los peligros que existen en esta posición con piezas negras. Por ejemplo, torre F E8. Se trataría ya de una jugada perdedora. Os dejo unos segundos por si queréis parar el vídeo y tratar de averiguar la combinación. Es muy sencilla, jaquetones, y se trata del sacrificio de desviación caballo por H6 jaque. Si las negras aceptan el sacrificio con G por H6, simplemente continuaríamos recuperando el material sacrificado con dama por F6 y habríamos ganado un peón, además de arruinar, por supuesto, la defensa de las negras. Es por ello que una jugada tan lógica como torre F8 no sería posible. Alfil por F5 es una manera lógica también de continuar. El problema es que tras E por F5 estamos llevando un peón más hacia el flanco de rey que apoya nuestro ataque y además pues hemos ganado la pareja de alfiles. Por lo tanto, como os digo, existen planes ahora muy interesantes con blancas como caballo E4 con los que vamos a conseguir presionar mucho en la posición de las negras. Y otra manera más lógica de continuar se trata de rey H7. Las negras se anticipan a los posibles sacrificios que se pueden dar sobre los peones de G7 y de H6, que son precisamente los encargados de defender el rey. Alfil por C6 llega nuestra jugada enigmática y tras B por C6 realizamos el sacrificio en el centro con D4. Y diréis, pero bueno, ¿te has vuelto loco, rey? ¿Qué sentido tiene sacrificar ahora el peón ahí? Pues la idea es tratar de abrir líneas para incorporar nuestras piezas y castigar a ese rey que está muy vulnerable. La dama alejada de la defensa es un factor clave para tratar de iniciar un ataque rápido sobre el enroque y, como bien sabéis, en posiciones de ataque el material pasa a un segundo plano. Fijaos, E por D4... E5 es la jugada que propone ahora Tomás Sosa y tras D por E5 continuar con caballo E4. Esto, jaquetones, desde luego sorprenderá muchísimo a vuestros rivales, ya que nunca se habrán enfrentado a una situación parecida a esta y ahora tienen que tomar muy buenas decisiones para no quedarse completamente perdidos. Fijaos. Caballo por E4 sería una manera lógica de continuar y después de torre por E4 la idea es incorporar una pieza más al ataque a través de la columna G o H y, como os digo, desde el punto de vista práctico da mucho miedo estar aquí en los zapatos del negro, ¿verdad? Una jugada como F6, por ejemplo, que sería muy lógica para protegerse de la inminente captura torre por E5, ya resultaría perdedora por el sacrificio fortísimo caballo por G7, destrozando la defensa del rey. Fijaos cuál es la idea de este sacrificio. Rey por G7 y alfil por H6. Doble sacrificio con el que conseguimos, como os digo, arruinar completamente la defensa. Y además, ahora las negras no pueden capturar el alfil, debido a la red de jaque mate imparable que sigue con rey por H6 y dama G3. Las negras no pueden evitar de ningún modo la jugada torre H4 y por lo tanto quedamos en una posición completamente ganada. Por ejemplo, si jugasen alfil F7, tras torre H4, alfil H5 y dama G4 ya sería suficiente para ganar la partida. Es por este motivo que F6 ya se trataría de una jugada perdedora, porque después de rey por F7, esto tampoco solucionaría los problemas. Llegaría la fortísima jugada torre por E5 y a pesar de que las blancas cuentan con una pieza de menos, fijaos en la mala situación del rey. Nuestra idea ahora es incorporar la otra torre al ataque con torre a E1, tenemos un jaque en H5 también muy molesto y, como os digo, la posición de las negras es muy difícil de sostener. En la mayoría de las ocasiones conseguiremos aquí llevarnos la victoria, a no ser que cometamos una imprecisión. Es por ello que F6 no se puede realizar, así que una jugada quizá lógica por parte de las blancas sería ahora continuar con alfil por F5, ¿verdad? Eliminando una pieza de la defensa. El problema es que después de dama por F5 y G6 vamos a conseguir mantener la presión con una jugada como dama F6.
Ahora la amenaza sería continuar con alfil por h6 e incorporar nuestra torre al ataque. Como os digo, en este momento el módulo considera que la posición está equilibrada, pero desde el punto de vista práctico, humano, yo me vería prácticamente perdido aquí con negras, ¿eh? Es muy difícil defenderse. Vamos a ver otra opción que tienen las negras en lugar de capturar el caballo, que se trata de D por C3, fijaos. D por C3 por parte de las negras y ahora contamos también con una manera súper interesante de continuar el ataque. Caballo por G7, un nuevo sacrificio de pieza que si ahora las negras lo aceptan, quedaríamos con ventaja decisiva, tras alfil por H6 y la misma idea que veíamos antes. Rey por H6 no es posible por dama F6 jaque, seguido de torre H4, y si el rey negro trata de esconderse, por ejemplo en H7, esto no sería suficiente por dama H5. La posición de las negras está completamente perdida. Como habéis visto, jaquetones, las posiciones son de un alto riesgo para las negras y somos nosotros los que contamos con la iniciativa desde la apertura. Y esta es la naturaleza de la italiana enigmática que ha propuesto aquí el gran maestro Tomás Sosa. Ganar la iniciativa desde el inicio y poner en aprietos a nuestros rivales. Vamos a ver el tercer plan de ataque, que en este caso se da con la jugada D6, en lugar de enrocarse en corto directamente. Nosotros continuamos con C3, ahora que D6 ya está en la posición, y después de A6 vamos a continuar retrocediendo con nuestro alfil, anticipándonos al posible ataque con caballo E5, donde la idea de las negras, como veíamos en anteriores ejemplos, es eliminar nuestra pieza más activa. Alfil B3, ahora que la casilla C2 está habilitada para nuestro alfil, y enroque corto. Nosotros de nuevo vamos a continuar de la misma manera. Fijaos que una de las ventajas también de jugar la italiana enigmática es que los planes son muy fáciles de recordar. Alfil A7 por parte del negro y caballo F1. El objetivo con caballo F1 es incorporar una pieza más al ataque y aprovechar la casilla F5, donde generalmente las blancas lo que intentan es situar un potentísimo caballo en esa casilla con la maniobra caballo G3, caballo H4 y caballo F5. Además, también existen otras maneras de continuar, que el gran maestro Tomás Sosa también incluye en su curso, que se trata de rápidamente jugar con G4 en lugar de con caballo G3. A mí personalmente me gustan las DOPs, así que las probaré en diferentes ocasiones sin ninguna duda. D5 por parte de las negras, anticipándose a ese ataque lateral y ya habéis visto la jugada, jaquetones, una jugada muy importante, dama E2, profilaxis contra D por E4, evitando así el cambio de damas. En posiciones de ataque, lo que menos queremos es cambiar damas, ¿verdad? A no ser que sea ya para convertir la ventaja. D por E4, dama E7 y caballo G3. Como os decía antes, G4 también es posible y a mí personalmente me gustan las dos, pero caballo por G3 es el plan de ataque que vamos a ver ahora. Alfil E6, una jugada muy lógica por parte de las negras, tratando de desactivar la actividad de nuestro alfil de casillas blancas y caballo H4. El problema que tienen las negras es que ahora no tienen una manera sencilla de defenderse del salto hacia F5, ¿verdad? Que sin ninguna duda resulta molestísimo. De nuevo, el módulo considera que la posición está más o menos equilibrada, pero desde el punto de vista práctico resulta muy difícil aquí desenvolverse con negras. Fijaos que una jugada como G6 ahora no sería posible por alfil G5, estaríamos ya en una buenísima posición, y otra manera lógica de continuar sería con alfil B3, ¿verdad? Continuando el plan de eliminar la pieza más activa. A por B3, dama E6, profilaxis contra caballo H o F hacia F5 y nosotros vamos a olvidarnos del ataque sobre nuestro peón de B3, ya que como os decía antes, jaquetones, en posiciones de ataque el material pasa a un segundo plano. Y ahora nuestro caballo situado en F5 plantea fuertes amenazas sobre el enroque del rival. Qué pena cuentas con defensa, ¿verdad? Dama por B3, alfil G5, creando un ataque directo sobre el caballo, ya que existen dos maneras lógicas de continuar con negras que vamos a ver.
Una de ellas sería la jugada de retroceso dama E6, anticipándose a la amenaza alfil por F6, con la cual estaríamos arruinando y ganando automáticamente la partida. Y la otra sería la jugada de retroceso caballo D7. Vamos a ver primero qué ocurre ante caballo D7. Vamos a continuar con torre D1, activando la torre en la columna y creando un ataque directo sobre el caballo. Torre A o F a D8 no es posible, ya que esa casilla está siendo controlada por nuestro alfil de casillas negras. Y después de dama E6, fijaos qué increíble combinación tenemos aquí. Caballo por G7, un sacrificio brillante que tiene como idea sacar a pasear al rey de las negras. Rey por G7 y torre por D7. Un doble sacrificio que deja a las negras en una posición ya completamente perdida, jaquetones. Parece que las negras no tienen un ataque fuerte, ¿verdad? Porque después de haber entregado la torre, el rey puede esconderse en la casilla H8, continuar con F6 y quizá ahí aguantar. Pero es que no, el ataque es muy directo, fijaos. Dama por D7, caballo H5, jugada importante, y tras una jugada como por ejemplo rey H8, las negras ya quedarían completamente perdidas ante la imposibilidad de defenderse de la amenaza de jaque mate con dama H5. Tras una jugada como dama E6, por ejemplo, continuaríamos con dama H5 y, como os digo, la amenaza de jaque mate es imparable. Y rey G6 tampoco solucionaría las cosas, ya que tendría el mismo efecto en la posición. Caballo F6, creando un ataque directo sobre la dama enemiga y preparando la entrada de la dama hacia H5, con un efecto devastador. Si las negras, en lugar de continuar con la jugada de retroceso lógica, caballo D7, continúan con dama E6, de nuevo contamos con una manera muy fuerte de continuar, que se trata de alfil por F6. Y diréis, pero bueno, rey, ¿qué ocurre si simplemente las negras ahora continúan recapturando de dama? Que continuamos saltando con nuestro caballo hacia H5, creando un ataque doble en la posición, sobre la dama enemiga y sobre el peón situado en G7. Cabe destacar que G por F6 no era posible por la amenaza de jaque mate con dama G4 y dama G7. Así que dama por F6 sería la manera más recomendada de continuar para las negras, y después de caballo H5, dama G6 y G4, la posición de las negras es muy difícil de defender. Hay que decir que el módulo de análisis solo otorga a las blancas una clara ventaja, pero como os he dicho ya en varias ocasiones, desde el punto de vista práctico, parece que las negras están perdiendo. Vamos a continuar capturando el peón situado en G7, avanzando nuestro peón H y arruinando completamente la posición de las negras. ¿Qué os ha parecido la italiana enigmática? A mí personalmente me está encantando. Los planes son muy fáciles de recordar, las líneas que ha seleccionado el gran maestro Sosa son muy poco conocidas y están repletas de truquitos enigmáticos. Si queréis conocer más sobre esta apertura, os he dejado como siempre acceso totalmente gratis a clases de prueba, que tenéis en el enlace del vídeo o bien en los comentarios. Dejadme también qué os han parecido estos 3 planes, que como bien os imaginaréis existen muchos más planes de ataque en el curso de Tomás Sosa. Así que dejadme cuál ha sido vuestro favorito y si os gustaría saber más sobre esta apertura. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo.